cuando sabes lo que pasa a una mujer cuando está mal, a mí siempre me mueve una mujer así, necesidad, siempre. Puede ser necesidad de trabajo, puede ser necesidad de consejo, de escuchar. Entonces, siempre que yo veo a una mujer en esa necesidad, yo las ayudo. Les puedo dar trabajo, les puedo dar consejos, las escucho o lo que yo pueda, porque yo ya estuve ahí. Entonces, me encanta ayudar a las mujeres, me encanta darles el valor que a veces no saben que tienen. Eh, y yo creo que esa es una parte que Dios me mostró y me está ayudando a llevarla a cabo. La invitada del episodio de hoy es alguien muy especial que sin duda te va a invitar a considerar todo lo que tú crees sobre los puntos finales en algunos procesos de la vida. Si estás pasando por un proceso de separación, ya te divorciaste o estás considerando eso para tu futuro, te invito a que escuches con mucho corazón, que en verdad abras tus oídos y le permitas a Dios que use tu mente para comprender lo que quiere decirte. Nuestra invitada es Laura Gutiérrez Olvera, una mujer cuya vida es un testimonio de fe, resiliencia y dedicación. Ella es mamá de 2 hijos y es esposa de Ángel. Su historia de amor es un reflejo de la gracia de Dios, quien los unió a través de su propio divorcio, transformando su relación en un matrimonio con un testimonio inspirador. Laura estudió la licenciatura en informática en el TEC de Pachuca y ha dedicado su vida a apoyar a mujeres en procesos de cambio, guiándolas a enfocarse en lo verdaderamente importante durante las temporadas más complicadas de su vida. Como empresaria, Laura inició su primer negocio con la franquicia de peluquerías Greñitas, que tiene presencia a nivel nacional. Su fidelidad y compromiso la llevaron a convertirse en administradora de las empresas familiares que tiene junto a Ángel, siempre poniendo las finanzas al servicio de Dios. Esta visión de fidelidad le ha permitido un crecimiento y éxito de sus emprendimientos, incluyendo la creación de Suites 509, un hotel especializado específicamente para experiencias tipo hogar para empresarios o líderes de negocio. En Resguardo Soluciona, una empresa de resguardo de bodegas, entre otras empresas que administra bajo la guía divina. Laura nos invita a descubrir el amor de Dios en los momentos difíciles, creyendo firmemente que cuando todo parece haber terminado, apenas es el comienzo para Dios. Bienvenido a esta historia tan distinta a la que has conocido, en la cual estoy seguro que tiene un mensaje muy especial para tu vida. Espero te guste. Bienvenido a un nuevo episodio de Elegidos con James Pérez. Lau, qué gusto tenerte por aquí. Me da mucha alegría poder contar con tu tiempo y con toda la expertise que tienes para compartirnos aquí en Elegidos. ¿Cómo estás? Hola James, buenas tardes. Bien, la verdad muy contenta. Eh, Sabía de tu podcast y sé que es muy bueno y feliz de que formo parte de esta experiencia. Es nueva de mi parte, pero sé que va a ser bueno porque tú eres bueno también. Te agradezco mucho. Oye, tengo una duda. Normalmente cuando elegimos un espacio para entrevista, elegimos lo que es importante para nosotros. Tú ya viste el mío, el León de Judá y los libros. Me gusta mucho leer. ¿Qué significa para ti esos cuadros de Dream tan coloridos que tienen como unas figuras especiales, inclusive te parecen como infantiles? ¿Por qué están ahí en el espacio donde te encuentras? Explícanos qué son. Sí, fíjate que son cuadros que mis hijos pintaron cuando estaban chiquitos. Déjame decirte que tengo dos hijos, una hija, Fer, de 24 años, y mi hijo, Emiliano, de 20. Entonces, haz de cuenta que cuando tenían, yo creo que unos 10 años y 12 y 8 respectivamente, entraban a clases de pintura y bueno, eran los más felices del mundo en clases de pintura y los tengo entonces colgados, estamos aquí en la sala de tele
Entonces yo colgué todos sus cuadros que hicieron, o los más que pude, en la sala de tele, porque son recuerdos tan gratos de su infancia. Y ahorita estoy en una etapa en que ya no están en casa. Entonces, ¿sabes qué? Cuando los hijos se van de casa, los dibujos de primaria, los cuadros que pintan, las cartas que te escriben del Día del Padre, pero del Día de la Mamá, son oro, James, oro puro. Entonces, por ejemplo, todos estos cuadros o los recuerdos yo los tengo colgados y los aprecio así muchísimo porque me recuerda su infancia. Entonces, ya los dos oficialmente, de ella sí sabía, está haciendo la universidad, o no sé si esté trabajando, pero entonces también ya tu hijo ya emigró de casa, ya nada más están Ángel y tú. Sí, James, sí. Mi hija se fue a estudiar a la universidad a Ciudad de México y ya terminó, gracias a Dios, ya está graduada y ya está trabajando. Entonces ella ya trabaja en Ciudad de México y mi hijo empezó la carrera y también se fue a estudiar fuera de Pachuca, está estudiando en Estados Unidos. Entonces, pues ya, se fueron los dos y por eso ya estamos así, valorando todos esos recuerdos. Ya. Oye, entrando un poco más de materia en familia. ¿Sí tienes una familia de ensueño? Porque tengo el honor de conocerla, pero para poder llegar a esto y que Dios los uniera de esta forma tan especial, hay un proceso antes que les tuvo que enseñar a aprender el valor de la familia. ¿Cómo fue ese aprendizaje donde aprendiste y aprendió Ángel a valorar lo que era su matrimonio? ¿Nos puedes contar? Claro, James. Mira, fue un proceso muy fuerte porque, fíjate, nosotros nos casamos, luego después de 7, tuvimos nuestros 2 hijos, Fer y Emi, y pasaron 7 años, tranquilos, viviendo, pero la verdad fue un matrimonio donde no estaba Dios entre nosotros. O sea, estaban no aprendimos, no nos casamos para vivir un matrimonio, o sea, no nos preparamos para un matrimonio. Realmente, pues te casas, te preparas para la fiesta, para el vestido, pero nunca hay alguien que te diga, pues así va a ser el matrimonio, o mira lo que viene, o lo que tienes que hacer, o sea, ¿por qué? Porque en mi caso, el matrimonio de mis papás fue un modelo donde aprendí lo que tenía que aprender, pero no se aplicaba a lo mío. Porque son diferentes generaciones, porque son diferentes situaciones. Pero bueno, entonces a los 7 años que nos casamos, ya con 2 hijos, surge una situación un poco fuerte porque hay infidelidades de parte de Ángel. Obviamente yo soy una mujer donde no, pero, o sea, si están conmigo es porque quieren. Si no quieren, está la puerta abierta. Y así pasó. Hubo una falla y abrí la puerta y se fue Ángel. Nos divorciamos y duramos 2 años 2 años separados. divorciados. 2 años divorciados legal. Tú con los niños, él con los niños, ¿cómo estaban operando? Mira, estábamos operando en una... Fíjate que nuestra situación fue muy chistosa porque éramos, nos hablábamos, o sea, la verdad nunca fue una pelea así de, ay, ya no te quiero ver en mi vida. eh, no, o sea, nunca le dejé de hablar. No, o sea, simplemente, ya no quieres estar en mi vida, bye, adelante. Dolor, mucho dolor, pero no soy de las personas que vas a, o sea, yo creo que estaba consciente que perdía una pareja, pero el padre de mis hijos no. Entonces tuvimos una relación bastante cordial. Me queda la duda, porque también viene una experiencia personal. Yo soy hijo de padres divorciados. Mm, Entonces, ahorita que te estoy conectando, te estoy preguntando, conecta por completo. Pero te pregunto porque, por ejemplo, yo crecí con mis abuelos. Yo nunca pude crecer con la figura de un padre o de una madre. En tu caso, tienes hijos muy sanos, pero es porque uno de ustedes tuvo que estar presentes. ¿Cómo estuvieron funcionando en ese entorno? Gracias, James. Con comunicación, a pesar del dolor, eh,
Por ejemplo, cuando ya establecimos el divorcio, un fin de semana se llevaba él a los niños, otro fin yo me lo quedaba, entre semanas siempre mis hijos conmigo. Em, el presente, yo creo que de los 2 años, yo creo que un año no estuvo nada presente porque estaba con otra persona y involucraba muchas emociones que no le permitían ver que los hijos también son importantes. Después conoce de Dios y ahí es cuando ya reacciona, empieza a valorar y voltea a ver a sus hijos. Entonces, ahí sí ya el volcado en hijos y haciéndose responsable de muchas cosas, haciendo cosas que en los primeros 7 años nunca hizo. Contigo hacía cosas que ya no había hecho en todos esos años de matrimonio. No, con los hijos. Ok. Sí. O sea, yo creo que cuando conoces de Dios te llega el arrepentimiento genuino, James. Y en el caso a él le pasó. Yo creo que Dios en su infinita misericordia nos va enseñando poco a poco cómo debemos de tratar a los hijos, la atención que les debemos de dar, lo que son lo que deben de ser los hijos para los padres y viceversa. Entonces él se tornó después de un año muy, muy diferente a lo que había sido los primeros 7 años de matrimonio con los hijos, ¿no? Pero esos 2 años fueron un proceso de dolor, de conciencia, de aprendizaje, de valorar muchas cosas. O sea, fue un proceso muy duro, pero yo creo que valió la pena. En este proceso, quiero ir ahondando un poco, voy a hacer zoom en ciertas expresiones. Primero, me gustaría que nos compartieras, tú como mujer, cómo es este proceso cuando tienes que ser madre y tener que estar por encima del dolor. O sea, no es sencillo, me imagino, para todas las que puedan pasar esto. Y la segunda, cuando estás pasando esto, ¿en qué momento conoces tú a Dios? Ok, la primera. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil para una mujer educar hijos, educar o llevar hijos sola, emocionalmente es muy complicado. Y sobre todo porque venía yo de una ruptura, de un divorcio. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que yo personalmente me casé para siempre. Generalmente dices, bueno, me caso para siempre, no te visualizas divorciada, nunca piensas que va a pasar eso. Entonces, obviamente, tus expectativas están rotas totalmente. Yo creo que las que han pasado por un divorcio saben que te rompen, literal. Te rompen, literal, por la manera o lo que hay, por la causa que haya sido, siempre es un rompimiento para una mujer por las expectativas que tenemos hacia el matrimonio o hacia nuestra relación, aunque no sea un matrimonio, aunque no haya divorcio, pero la separación siempre es un shock, siempre es un rompimiento. Entonces, lidiar con eso, o sea, literal es lidiar contigo, con tu dolor, y luego lidiar con el dolor de los hijos, porque los hijos también sufren. Pero te voy a decir algo. A veces el dolor propio de la mujer no te deja ver a tiempo o no te deja ver con claridad el dolor de los hijos. O sea, ya después de varios años que me observo y que veo cómo llevé esos 2 años, te puedo decir que el primer año fue de mucho dolor y de egoísmo, porque estaba centrada en mi dolor. Hasta después te pones a ver en el dolor de los hijos. Y yo creo que a muchas mujeres les pasa así. Fíjate que Dios me ha puesto sí, a veces a mujeres que están pasando por ese proceso y ya puedes verlas desde afuera y Dios en su infinita misericordia te dice, o sea, te hablan y dice, ves esto, esto y esto, pero tú ya lo puedes ver de fuera del dolor. Entonces me ha permitido aconsejar a mujeres y decir, oye, a ver, mira, aquí cuidado, haz esto, no hagas esto, mira, en mi experiencia me pasó esto y lo otro, porque sabes que
es muy fuerte eso, pero tú te centras en tu dolor y a veces no volteas a ver a tus hijos. Yo los volteé a ver ya después, pero ya sabes que Dios siempre te ayuda y sana en corazones y tienes que reconocer, es un proceso muy fuerte, muy doloroso, pero que tiene que haber mucha conciencia, mucho, mucho amor hacia tus hijos y dejar el egoísmo. Y no es un egoísmo malo o adrede, James. Simplemente es un egoísmo, a lo mejor tiene otro nombre, pero es el dolor, ¿no? Es el dolor propio. Que pienso que como mamás tendríamos que tener la claridad para ver el dolor de los hijos. Pero no sé si algún día alguien lo haya hecho, y si sí, qué padre. Pero yo lo vi ya después, te digo, de un año. Pero es un proceso muy difícil para las mujeres. Yo siempre cuando oigo eso, cuando alguien me cuenta, le digo, ¿sabes qué? Fortalécete mucho porque necesitas sacar adelante a hijos que están detrás de ti. Necesitas sacarlos porque ellos están un poquito más hundidos que tú, ¿no? Sí, claro, porque ellos vienen un poco abajo, no comprenden todo lo complicado que está alrededor de una relación y de lo que puede pasar también sin ellos poder entender el contexto. Digo, ya crecerán y ahorita ya grandes, me imagino que ya hasta lo ven y han de haber dicho, qué difícil en su momento. Pero como papás no puedes hacer eso, no puedes desvalorizar también al padre o a la madre en su caso. Así es, así es. Si no, no es correcto, no lo debes de hacer, pero sí como mujer es muy complicado sacar adelante a ti emocionalmente y sacar adelante a tus hijos. Entonces, las que pasamos por un divorcio, una separación o un truene es muy fuerte. He oído de psicólogos que el divorcio es un duelo también y es uno de los más complicados que viven las mujeres. Y también los hombres. El segundo más complicado, según los especialistas, después de la muerte de un ser muy cercano, como un familiar, un padre o un hijo. O sea, es el único dolor que se le equipara, es ese. Ahora, estás diciendo unas expresiones que encuentro muy interesantes. Dices, intentaba, quería, buscaba. Lo que más hace comprender o ver que lo estabas haciendo sin tener una relación todavía con Dios, o a lo mejor hasta peleada con Dios. ¿Cómo fue ese proceso donde, oye, me regalaste esto y me estás permitiendo un dolor tan grande? ¿En qué momento entra Dios en ese proceso del dolor donde tú ya estabas sanando inclusive? Sí, fíjate que mi esposo cuando conoce de Dios llega a una iglesia cristiana, va a un encuentro, él se arrepiente y llega a pedirme perdón y yo así de chido, ¿no? O sea, yo estaba súper lastimada, lo que menos quería saber era de él, por supuesto, y no le iba a creer nada, ¿no? Entonces así de, literal así, bien por ti, ¿no? O sea, ¿no? Ya divorciados, ya firmados, o sea, no, 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 o sea, no. Yo ya había empezado a salir con alguien. Entonces, yo te puedo decir que cuando Ángel se arrepiente y conoce de Dios, me deprimí un año, James, después de la separación me deprimí un año, lloré, este, bueno, entonces yo ya había pasado la depresión, eh, Sí, las etapas del duelo. Ya habías pasado el enojo, la negación, ya empezabas a sanar y resulta que regresa y de pronto, hola, aquí estoy, así perdóname. es, sí, entonces dije, chido por ti, ¿no? Entonces, él fue muy paciente porque ya estaba en otra onda, yo ya estaba metida en el trabajo, con mis hijos, ya saliendo de todo así bien padre. Yo ya había aceptado que era divorciada. A mis 33 años yo ya estaba divorciada, a mis 30 años, divorciada y con 2 hijos. Entonces yo dije, pues mira, vamos, la vida sigue y adelante. Entonces ya, bueno, él llega, conoce de Dios y yo, está bien, me insistía mucho, me decía, mira, vamos a la iglesia, pero por supuesto que no. Y
Hasta que un día James me colmó la cita, literal, me dijo, o sea, me insistía mucho en ir a un taller de perdón. Y yo, no, gracias, mira, pasaron más de 8 meses, 9 meses y dije, bueno, está bien ya, ya, voy a ir a un taller de perdón ya para que literal me dejes de molestar, ¿no? Ya, o sea, ¿no? Este, entonces, fíjate que me invitó a un taller de perdón, a un taller cristiano de perdón, y ahí yo conocí a Jesús. Ahí conocí realmente a Jesús. Fíjate que yo vengo de un hogar católico, mis papás son católicos, pero el catolicismo que yo creo que casi la mayoría, bueno, muchos mexicanos vivimos, que después de ir a misa a lo mejor una vez al mes o en las fiestas. Sí, un catolicismo social, no de una relación cercana con Dios. Así es. Entonces, eh, el día que yo fui a un encuentro y que perdoné, ese día es un antes y un después de mi vida. Porque literal, Jesús cambió mi corazón. Literal. Pero, ¿cómo? Ahora, ¿qué pasa, mejor dicho, ya que entiendes este abrazo del amor de Dios, que es, tienen que vivirlo, o sea, no hay forma de explicarlo, porque cada quien es diferente. Y de pronto que resulta que el matrimonio que se había separado, ahora estaba uniéndose como uno solo para Cristo. Es algo que la gente no puede entender y que mucha gente que pudiera escuchar esto, decir, ¿cómo crees? O sea, ya te la hizo una vez, te la va a hacer 10 veces. ¿Cómo permite? Sí, arrepentido, como dijiste, bye, gracias, pero a mí no me la hacen de nuevo. ¿Cómo funciona el perdón? O sea, realmente, ¿qué es perdonar ya en estas instancias tan difíciles? Bueno, es que sabes que el perdón está mal entendido actualmente. El perdón no significa que vas a regresar con alguien. En mi caso, voy a poner mi caso especial porque, pues, obviamente es el que puedo hablar. O sea, el que yo haya perdonado a Ángel no significaba que tendría que regresar con él. ¿Por qué? Porque el perdón es un regalo para ti y a veces es un regalo para él. En este caso, fue un regalo para él porque pudimos rehacer el matrimonio. O sea, yo me casé con Ángel otra vez legalmente, o sea, regresé con él, o sea, increíblemente, ¿no? O sea, entonces ahora volviendo al tema, el hecho que yo haya perdonado a Ángel, o cuando una mujer perdona a Ángel, a un esposo, a un novio, perdón, cuando una mujer perdona a alguien, no significa que tenga que retomar la relación, ¿ok? Mucha gente malinterpreta eso, porque dicen, ¿por qué? ¿A poco si alguien me pega, tengo que perdonarlo y regresar? No, por supuesto que no. Dios no quiere eso en tu vida. O sea, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que seas plena, que estés en paz. Entonces, tú puedes perdonar a alguien. Por ejemplo, yo podría haber perdonado a mi esposo y no regresar con él, pero tener una relación sana, tener una relación de padres. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Yo tengo conocidos que están divorciados, pero peleados a muerte, James. Conocen de Dios y tienen la paz, perdonan y vuelven a ser buenos amigos, buenos padres. Tenemos unos amigos que pasó eso, estaban divorciados, peleados, conocieron de Dios, perdonaron, no regresaron como matrimonio, pero ahora salen y disfrutan con sus hijos. Pueden salir de viaje, pueden cenar en Navidad, pueden festejar cumpleaños de hijos, pero en paz y perdonados. Aquí la pregunta, perdón que te interrumpa, ¿por qué en tu perdón, y si es de interés para tu servidor, por qué en tu perdón decides volver a formar una familia? ¿Qué encontraste que decidiste volver a esa unión de matrimonio? Una, había amor, tuve que escarbar mucho, tuve que sacar ofensas, infidelidades,
corajes, tuve que sanar mi corazón, escarbar todo eso, y la clave es que fluyó el amor. Entonces, cuando yo voy a un taller y perdono a mi esposo y a mucha gente que también, que generalmente no sabías que te había dañado o que todavía estaba ahí la ofensa, pero cuando ves eso dices, wow, o sea, yo la traía guardada, esta pequeña ofensa desde hace mucho tiempo. Pero Dios es tan bueno que, por eso te digo que a mí literal me cambió el corazón, porque perdoné así todo, y pude ser otra persona. Ahora, la diferencia entre muchos matrimonios y el mío es que uno, había amor, a pesar de todas las ofensas, a pesar de las traiciones, a pesar de todo, había amor de mi parte. Y la segunda clave más importante, de él también, James. Porque un matrimonio es como una silla con 4 patas. Si 2 patas no están firmes en lo que quieren, si 2 patas no, en este caso, si Ángel no estuviera, por ejemplo, como a mí me pasó, Ángel estaba firme en querer regresar conmigo, en volver a casarse, en volver a ser una familia. ¿Por qué? Porque ya había perdonado, había arrepentido, ya conocía de Dios. Pero si las otras 2 patas, que soy yo, no estaban en el mismo canal, no íbamos a funcionar. Entonces, la segunda característica que pudo ser detonante para nosotros regresar es eso, que yo también estaba en ese mismo canal. Dije, ok, vamos a regresar, pero para tomar esa decisión, o sea, no sabes, o sea, cuando yo salí del encuentro dije, estoy bien, estoy sana, perdoné. Entonces, ya cuando Ángel me dijo, vamos a regresar, y yo, espérame, necesito pensarlo porque es una decisión de vida. Entonces yo me tardé en pensarlo. Y fue una decisión de vida porque dije, yo ya pasé, ya salí de un hoyo. Y estoy bien, el hoyo es el divorcio. Ya salí del divorcio, ya me estabilicé emocionalmente, ya sané mi corazón. ¿Y qué tal si regreso y me la vuelve a hacer? Como todos los seres humanos nos preguntamos. Sí, ya perdonaste, pero tu parte humana te sigue haciendo dudar. Y aparte, ese es el entorno donde te empiezas a desenvolver, ¿no? O sea, la gente cercana a ti es como, ¿cómo puedes hacerlo cuando te costó tanto salir de ahí? Sí, que trato de entenderlo, imagino que también afrontar socialmente no es cualquier cosa. No. Y fíjate que afrontar el divorcio socialmente es muy fuerte también. Muy fuerte. Así como afronta socialmente el regreso, el divorcio también, híjole, las mujeres que lo han vivido y los hombres, me imagino que también algún hombre, o sea, es muy fuerte porque ya eres la divorciada, ¿no? O sea, pero bueno, volviendo al otro, también lo social a lo mejor hay más, no hubo tanto problema, pero sí fue una decisión muy difícil de vida. Por ejemplo, socialmente mis amigas, si alguien platicábamos de mi círculo de amigas, decían, no inventes, ¿cómo vas a regresar? Te va a hacer lo mismo, ya te lo hizo varias veces, no, por favor. Por ejemplo, mi mamá y mi hermana, que siempre fueron un apoyo muy, muy importante en el proceso. Mi mamá, no, fíjate que mi mamá era muy, muy, pues, quiere mucho a mi marido, y entonces decía, no, dale. Y yo así de bueno. Entonces, fue una decisión de vida, pero que te puedo decir que a los 17 años, después de 17 años que te estoy hablando de esto, que hace 17 años fue eso, creo hasta el día de hoy, mañana no sé, hasta el día de hoy no me equivoqué. Tomé la mejor decisión. En esta decisión, hay detonantes que quiero que me cuentes. Primero, parece que Dios tenía que utilizar tu dolor para que tú te enfocaras en un área de servicio especial que no habías identificado, que es a las mujeres que están pasando por procesos. Quiero que me cuentes cómo sientes ese llamado hacia allí. Y dos, ustedes ya se dedicaban a los negocios, pero parece que
el haberse unido nuevamente y tener una sola visión, mandó la provisión de Dios. O sea, en favor de, y empezaron a detonar los negocios de una forma muy distinta y hacerlos crecer de una forma que inclusive son ejemplo para muchas personas. Entonces, primero, apóyame. ¿Cuál es el mandato donde te ha llevado a través de tu dolor? Que no cualquiera lo acepta por eso. Y es como de, oye, tenías que hacerme pasar por todo esto para yo sentir un llamado. Y ahorita te llevo a la segunda. Sí, gracias. Eh, sí, por supuesto que el dolor me hizo ver el llamado, porque yo pasé por ahí. Yo fui una mujer que para una cosa que me sacó, aparte de Dios, de la depresión fue el trabajo. Entonces, yo en ese entonces, el negocio que teníamos, que yo administraba principalmente, es una estética infantil. Pero yo, por la necesidad de sacar un poco más de dinero, me puse a vender cosas, compraba bisutería y las vendía. Entonces, fíjate que o sea, iba a vender con mis amigas o con recomendadas y me compraban, mira, de veras que es la mano de Dios, me compraban siempre. Yo compraba, o sea, yo en una semana acababa mi mercancía así súper rápido. Pero yo en ese momento no reconocía, todavía no tenía esa relación personal con Dios. Yo en ese momento sabía que Dios existía y lo que tú quieras, pero todavía no lo reconocía en mi camino y no tenía una relación personal con Dios. Entonces, fluía, pero cuando conozco a Dios, entonces ahí sí, vi que muchas mujeres, las de las cuales me compraron, lo hicieron por, llamémosle por ayudarme, por misericordia, por empatía, ¿no? Y ahora, créeme que a partir de que cuando sabes lo que pasa a una mujer cuando está mal, a mí siempre me mueve una mujer así en necesidad, siempre. Puede ser necesidad de trabajo, puede ser necesidad de consejo, de escuchar. Entonces, siempre que yo veo una mujer en esa necesidad, yo las ayudo. Les puedo dar trabajo, les puedo dar consejos, las escucho o lo que yo pueda, porque yo ya estuve ahí. Entonces, me encanta ayudar a las mujeres, me encanta darles el valor que a veces no saben que tienen. Eh, y yo creo que esa es una parte que Dios me mostró y me está ayudando a llevarla a cabo. La segunda, ese es un llamado personal, pero la gran comisión que les da como matrimonio ustedes sirviéndole en los negocios y como empresarios, parece que esta ruptura les ayuda a tener una visión más allá de cómo Dios quiere que sirvan. Y detona un primer negocio que es muy conocido porque tiene un diferenciador impresionante, que nadie sabe que tiene un trasfondo tan fuerte. Nace Suites 509. ¿Qué es Suites? ¿Cómo funciona? A raíz, porque muchos van a decir, en verdad sí, a raíz de una necesidad que surgió por todo este proceso para conocer a Dios. Correcto. Déjame decirte, James, que lo que Dios hizo en nuestro matrimonio, aparte del perdón, fue enseñarnos cómo un matrimonio debe de funcionar. ¿Cómo debe de funcionar? Ayúdame a entenderlo, por favor. Debes de, debes de tener, debes de ser cómplice de tu esposo, debes de estar de acuerdo en casi todo lo que haces y debes de aprender a ceder. Debes de respetar, debes de admirar y debes de sostener. Por ejemplo, enfocados a negocios, eso va enfocado a hijos, matrimonio, economía, todo, pero la pregunta era de negocios. Cuando Ángel y yo regresamos, en, enseñados por la palabra de Dios, sabemos que tenemos que caminar en un mismo camino los dos, en un mismo sentido, y que debemos de valorar sus fortalezas y mis fortalezas. Debemos apoyarnos en sus debilidades y en mis debilidades. Si él es bueno para una cosa, yo soy buena para otra, nos organizamos y nos respetamos en cada uno. Por ejemplo,
Ángel es muy visionario en negocios, es muy bueno en negocios. Y cuando él me dice, oye, fíjate que se me ocurre esto, esto y esto, va. Yo lo respeto porque admiro su trabajo, porque sé lo que hace. Y si tengo dudas, no importa, James, pero tengo que respaldarlo. Y viceversa. O sea, cuando yo, por ejemplo, que llevo lo de la administración, oye, mira, es que estos números están así, ¿por qué no los movemos? O esto está acá, vamos a moverlo. Y él confía en mí, lo hace. Eso es una parte muy importante de un matrimonio. Y en lo económico es la confianza, es decir, vamos a uno mismo. Pero bueno, siguiendo. Como ya estábamos nosotros guiados en eso, basados en eso, con la ayuda de Dios, empezamos a crecer. Y te voy a contar algo aquí. No me corresponde porque es su parte, pero bueno. Cuando nos separamos, él se va de la casa y me imagino que no se quiso vivir con su mamá, entonces busca un lugar donde irse. Te voy a decir algo chusco, que así de, yo le ayudé a buscar dónde, o sea, le dije, ¿sabes qué? Ya O no sea, le es algo que... facilitaste inclusive, ven, aquí hay estas opciones, ya te busqué, a ver dónde quieres ir. Sí, sí, mira, la verdad fue algo, en el proceso duro del divorcio fue algo tranquilo, o sea, porque no hubo pleitos así nunca de, ay, nunca te quiero ver, no. Bueno, haz de cuenta que no tenía dónde irse y ya le busqué su hospedaje, ya se fue, bueno, hasta le llevé las maletas ayer a la puerta de su casa. Em, y en eso, él en su dolor, en su culpa y en lo que tú quieras que viva un hombre en esas condiciones, en esas circunstancias, dice, claro, no hay un lugar donde yo pueda llegar con mis maletas o alguien o un hombre o una mujer que se salga de su casa y no hay dónde llegar a un hotel, a un depa, pero lo que él dice que te dé, o sea, cómodo, ¿no? Porque te puedes ir a un hotel, pero pues es frío un hotel. Entonces, no, este hombre de veras que es buenísimo, de veras que mi marido es muy, muy bueno. Entonces empezó a idear el concepto de Suites 509. Fue un proceso de mucha planeación, o sea, él planeó mucho, o sea, él planea las cosas muchísimo, las planeó, escogió, bueno, no sabes, o sea, él escogió desde muebles, decoración, todo, o sea, él se creó el concepto en la cabeza. Entonces, ya que estábamos juntos, me dice, oye, ¿sabes qué está esto quiero, ¿cómo ves esto? Pues órale, va. Y es un concepto muy padre, la verdad, yo creo que es uno de los primeros en Pachuca, como bien tú lo dijiste, pero con un toque de comodidad y con un toque de calidez, que es lo que él buscaba. Y este proyecto nos obligó, porque es un proyecto al inicio eran 18 departamentos, pero nos obligó a una inversión muy grande, muy, muy grande. Sí, es justo lo que te quería preguntar. El nivel de riesgo para que esto funcione fue una inversión muy fuerte porque resulta que de no tener un hogar y de dividir los gastos, ahora tenían que invertir en una misma visión y querían hacer un hotel, literal, pero con el concepto tipo departamentos. Es una inversión por encima de lo que podemos imaginar por todo lo que implica, inclusive. Sí, así es, James. Nos costó mm, ahorros, nos costó evitarnos, no, tuvimos que designar mucho dinero para eso en vez de podernos irnos de vacaciones, en vez de poder hacer muchas cosas, pero siempre con la mentalidad y la convicción de que Dios estaba ahí y que Dios nos iba a proveer. Mira, James, mi maestro de fe es mi esposo. Él me decía, vamos a hacerlo y Dios proveerá. Y yo, estando en el lado de los números, decía, no, por favor, Ángel, no va a proveer, o sea, ¿de dónde? Por favor, o sea, tenemos la nómina del fin de semana, ¿cómo le vamos a hacer? No, no, mira, mi marido con una tranquilidad, perdón, mi marido con una tranquilidad es, vas a ver, Dios proveerá. Increíblemente, ahí estaba el dinero. Entonces,
cuando ves esa fe en un hombre, dices, Dios mío, estamos en el lugar correcto. Tenemos que seguir aprendiendo fe, tenemos que seguir honrando a Dios, tenemos que seguir en ese camino porque ese fue el primer negocio, pero de ahí han venido más negocios y de la misma manera, James, con fe y por fe solamente. No, y aparte, Suites 509, hasta lo último que vi, está en una etapa de crecimiento. O sea, ya están tan demandados por el concepto tan único que tienen de servicio, que tienen un diferenciador muy importante en el mercado. Eso es para otro momento de analizar. Pero están creciendo porque ha gustado tanto el contexto, y no solo en Pachuca, sino en todos los alrededores. Hay gente de CDMX que se viene hasta acá por toda la experiencia que viven, y vi que estaban construyendo porque Dios tiene una provisión ahí, Dios tiene una visión de que también se comparta la palabra de Dios. Yo he tenido la fortuna de entrar a sus espacios y ustedes no tienen temor en colocar cuadros que compartan palabra, no tienen temor en dejar revistas que les diga que Dios está con ellos. ¿Por qué tener esas decisiones tan valientes cuando están sirviendo en el mundo de los negocios? Porque yo personalmente navego con la bandera de que los negocios no son míos, los negocios son de Dios y yo soy su administradora. Yo así navego con todos los negocios y estoy segura que Ángel también. Entonces, cuando tú sabes de quién son los negocios, descansas y no tiene por qué, no es correcto callárselo. Y pues yo creo que es la comisión compartirlo, ¿no? Entonces yo estoy seguro que de ahí, por ejemplo, mi esposo siempre preocupado por todos los detalles, compraba libros para ponerlos en cada departamento y por supuesto que van libros cristianos. Y yo te aseguro que alguno de los huéspedes que leyó algún libro de esos, por supuesto que fue tocado por la palabra. Entonces, yo no le encuentro, primero es darle la honra y segundo, hay que compartir lo que tenemos. O sea, si nosotros somos bendecidos por Dios de esa manera, que los demás sepan por qué estamos así y por quién sobre todo. Ok, en este contexto de desarrollo, no solo se avientan esto, son empresarios, y es por eso que me gustaría tocarlo tan a fondo. Son empresarios muy visionarios. Ustedes deciden hacer negocios que para muchos sería como querer poner una fuente de sodas en el desierto cuando no hay agua y creer que eso te va a dar cuando tampoco parece que no hay gente. Y resulta que negocio con la visión que tienen, que desarrollan en sus fases, eso sí les reconozco, tienen un proceso de desarrollo muy bien pensado. O sea, realmente si lo van a hacer, lo hacen bien, en excelencia. Y han hecho contextos tan disruptivos que me tienen impresionado. Por ejemplo, las bodegas, que era un negocio que al inicio decía, oye, ¿qué está pasando? Resulta que es un negocio que nadie se había fijado porque pensaban que no era posible. ¿Cómo es que tienen ese tipo de visión? ¿Cómo es que como equipo trabajan y dicen, sí es una idea viable, vamos a arriesgarnos con todo porque aunque parezca que no funciona, creemos que realmente va a ser diferente? Sí, mira, yo creo que ahí la visión es totalmente de Ángel, totalmente respaldada por mí en cuanto a administración, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eso te digo que es finalmente Ángel, pero yo creo que lo que pasa es que él se mete mucho a lectura, él está siempre viendo negocios, leyendo, escuchando. Entonces, yo creo que eso abre siempre la mente y la visión sobre todo. Hay una frase de él que me encanta que dice, la vagancia instruye, el viajar, el salir de donde tú estás te instruye. Ese siempre ha sido su lema. Y ya conforme van pasando los años, pues tienes razón, porque vas a, no sé, sea fuera de México o fuera de Pachuca, por ejemplo, vas a Ciudad de México, James, simplemente te vas a Ciudad de México y hay infinidad de proyectos, negocios, que dices, wow, o sea, está muy padre y hay algo que los diferencia. Siempre, siempre hay algo que diferencia y que te lleva al triunfo, al éxito o a las ventas. Entonces, ese es lo que él tiene esa dimensión de ver, esa característica que tiene de ver. Entonces, y siempre en equipo lo vamos llevando.
lo vamos llevando. Por ejemplo, eso de las bodegas también fue una idea muy, muy padre, muy, muy, como tú lo describes, así de esa manera, estuvo muy bien descrito. Y ahorita tuvimos que expandir otra vez también las bodegas, igual que suites, como bien lo dijiste, tuvimos que construir, ya llevamos como 3 ampliaciones de suites, en bodegas igual. Entonces, yo creo que es algo que te da Dios también, una sabiduría, el escuchar su voz y el tener la fe también, sobre todo la fe en ti y la fe en Dios. En decir, bueno, pues si tengo esta idea, pues dale. Obviamente hay ideas que no han cuajado, que no se han dado, hay negocios también que no se han dado, James. No todos han sido exitosos, pero si no lo intentas, pierdes. Quiero entrar aquí a tu parte de tanto valor y operacional. Primero, ¿cómo funciona una administración de una empresa que honra a Dios? ¿Cómo la llevas tú? Y segundo, y conectado, ¿cómo absorbes los golpes de lo que no funciona desde un proceso administrativo donde impacta a los demás negocios? Diezmando. El éxito de un negocio, uno de los, el principal factor para que un negocio tenga éxito es el diezmo. ¿Por qué? Porque con el diezmo reconoces a Dios, le estás dando honra y gloria. Nosotros tenemos tantos testimonios de los negocios, del efecto, de las consecuencias o de lo que hace el diezmo en un negocio, en una administración. Para mí, por ejemplo, lo más importante siempre es el diezmo. Segunda, cuidar mucho los gastos. O sea, nosotros somos un matrimonio sinceramente que no gastamos mucho, gastamos cuando necesitamos y siempre invertimos. Siempre. Preferimos, te voy a decir algo bien fuerte, pero tener una inversión que tener una cuenta choncha en el banco. Para que el dinero esté trabajando y le esté generando mayor crecimiento. Es una visión muy importante. Exactamente. El dinero en el banco no te genera dinero. El dinero, cuando lo inviertes en algo, te genera más dinero que en el banco. Sí, claro, es un efecto compuesto. Se va generando y se va multiplicando con el tiempo. ¿Cómo puedes efectivamente en ese nivel de administración tomar decisiones de esa índole cuando es tan fácil, tú como mujer, que es tan fácil en un matrimonio que también funciona como una empresa, mantenerte firme y estar dispuesta a sacrificar la satisfacción inmediata por las inversiones a largo plazo, lo que estás diciendo? Eh, por convicción y porque yo soy de las que creo que voy en el camino de que no necesito tanto. De lo que, o sea, podemos vivir con poco, con mucho, pero no se necesita tanto, no se necesita muchas cosas. No sé, por ejemplo, una bolsa de marca en mi caso, que soy mujer, ¿no? O sea, eh, yo creo que te voy a decir algo muy choqueante, pero en mi vida me compré una bolsa de una marca así carísima y dije, en la vida vuelvo a hacer eso. O sea, en la vida. Nada más lo compré para saber qué se sentía. Estoy siendo muy neta contigo. Pero yo le digo a mis hijos de Ángel, o sea, jamás me compraría otra bolsa igual, porque ese dinero lo puedo ocupar en otra cosa. Lo puedo ocupar en otra cosa, lo podemos lo podemos invertir en un negocio, lo podemos cambiar a hacer en eso en el negocio, o sea, no. Y es por convicción, o sea, yo no soy así, yo creo que nunca he sido así, siempre he sido muy bien administrada. Me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, no, mis papás pues no me daban mucho de lo que, me daban lo que podían, y yo tenía que generar para comprar cosas, ¿no? Entonces, mis papás me llevaban, me compraban ropa y yo la vendía, yo la revendía, ¿no? Y desde ahí yo siempre separaba mis inversiones, esto es inversión y esto se guarda para reinvertir y hasta que yo ya tenga ganancia de la reinvertida y eso así generando, yo agarraba de ese dinero, James. O sea, ya es una convicción y una cultura que yo traigo desde chica. O sea, no, no,
soy gastalona, generalmente no soy gastalona. Yo creo que te puedo decir que hasta Ángel es más gastalón que yo. A lo mejor en algunos casos, pero yo, si no necesito la cosa así literal, así, de que veo así algo y digo, y mira que tenemos de negocios en galerías y voy diario y podría estar saliendo a diario con una bolsa en una tienda, pero yo ya estoy en un grado en que digo, ¿lo necesito o lo quiero? Si lo necesito, lo compro, pero si no lo necesito, no lo compro. O sea, no voy a comprar algo que no necesito. En el valor de lo que necesitas. Ayúdame a entender, yo como también como empresario, y que esto voy a tomar esto como una super masterclass, ¿cómo le haces para ser fiel con los diezmos en temporadas difíciles? Cuando te toca administrar a tanta gente y que a lo mejor dices, es que me hace falta este dinero. ¿Cómo tomas esas decisiones de tanto valentía y tanto coraje? Fidelidad y garantía. La decisión no es fácil, porque yo creo que los que diezmamos, o sea, muchas veces por nuestra cabeza pasa, este dinero lo podría estar ocupando para esto, es mucho dinero lo que voy a diezmar, pero cuando tú conoces el respaldo de Dios por el medio de los diezmos, ya no tienes duda, yo ya lo hago en automático. Y te voy a platicar de algo que nos pasó en pandemia, en pandemia en un negocio. Bueno, fíjate que ese negocio es el que yo administro desde inicio. Y cuando yo conocí de Jesús y supe lo del diezmo, yo en automático diezmaba el 10%. Pero fíjate que después vino un profeta a la iglesia y dio una palabra que tendríamos que empezar a diezmar más para que, no me acuerdo específicamente la enseñanza, pero dijo, yo me quedé con eso y dije, voy a diezmar más de ese negocio. Empiezo a diezmar más de ese negocio. Mira, James, gracias a Dios siempre lleno, siempre viene, una amiga muy querida que tengo me dice, siempre que paso por tu negocio está a reventar. Dije, pues es Dios, es la fidelidad de Dios. Y viene la pandemia, cerramos negocios y nosotros teníamos a cargo 5 trabajadoras que dependían de nosotros. Entonces Ángel y yo dijimos, tomamos la decisión, obviamente pues, teníamos que dejar de pagar cosas porque pues teníamos que seguir pagando sueldos. Entonces, Sí, maximizando el flujo de efectivo para poder pagar los gastos que realmente son necesarios. efectivamente, para ciertas personas, los gastos necesarios sería la renta, pero para nosotros los gastos necesarios eran los sueldos de las personas que nos ayudan. Eso es más valioso. Entonces, lo que hicimos es no les dejamos de pagar, les pagamos cada semana su sueldo en pandemia sin abrir los negocios. Obviamente endeudados con renta, pero esas acciones yo creo que Dios las ve y porque eso se llama justicia y te ayuda. Mira, después abrimos en pandemia y el negocio del giro de los negocios es uno de los que sobrevivió y ahorita está mejor que antes. Entonces, si yo no hubiera diezmado, si yo hubiera dejado de diezmar en momentos difíciles, la bendición se acaba, Jaime. La bendición se acaba. En el contexto entonces, no solo sostuviste, mejor dicho, perdón, el sueldo de tus empleadas, también sostuviste el diezmo en primer lugar. O sea, vamos a entender en automático que el diezmo se respetaba. O cómo pasó ahí, porque conozco muchos empresarios que dicen eso. Es que yo no diezmo, mi forma de diezmar es, llegó pandemia, dejé de diezmar y empecé a darle ese dinero mejor a la gente utilizando la palabra y tratando como de cambiar esas partes, ¿sabes? Ayudando al que lo necesitaba. ¿Ustedes cómo operaron de esa forma, si se puede saber? El diezmo, por ejemplo, el diezmo se seguía dando y te digo, es muy difícil en situaciones, como tú bien lo dices, es difícil, pero cuando pones enfrente la convicción, la obediencia, ya sabes que viene lo bueno. Tienes que obedecer y tienes que estar convencido, de buen corazón, como lo dice la palabra. Lo importante no es lo que das, es con el corazón que lo das.
Y nosotros lo dábamos con el corazón, sí, de decir, ay, ¿no? Pero sabiendo que era lo correcto. Entonces, y obedeciendo, eso es lo que nos dice Dios, obedeciendo. Entonces obedeces, pero, pero convencida, ¿ves? Entonces, en esa cuestión de pandemia, nosotros seguimos diezmando de los negocios que estaban funcionando. Obviamente, del negocio que dejó de funcionar, que cerramos, de los negocios que cerramos, obviamente no se diezmó. Porque no. Pero de los que sí, claro que se diezman. Aunque obviamente hubo negocios que se estuvieron a los que estuvieron cerrados. Pero eso no significaba que tendríamos que dejar de diezmar. Sí, sí, te Ahora, entiendo. ¿sí? Ahora, también en pandemia, nosotros lo que hacíamos era armar despensas y repartirlos. O sea, no solo diezmar, también ofrendaban. O sea, fueron más allá todavía de lo posible. Sí, por ejemplo, Ángel veía a alguien de un vendedor de puestos de periódicos, le llevaba su despensa. O los otros, o los niños, también los niños nos ayudaban. Nuestros hijos nos ayudaban a armar las despensas en bolsas y, y entregamos. Pero eso no es diezmo, eso es ofrenda. Entonces, los cristianos, hay veces que, no sé si es porque no se habla del tema correctamente o porque no, a veces el tema del dinero es muy difícil de tratar. Pero cuando un cristiano entiende la bendición de diezmar, no te puedes negar a la posibilidad de hacerlo. O si lo niegas, tú te estás cerrando a la bendición. Hay una enseñanza que me encanta que dice, puedes tener tu 100% completo de tu sueldo, de tus ganancias. Tienes tu 100%. Tú decides si tienes el 90% bendecido y el 10% lo entregas, o te vas con el 100% sin bendecir. Pero entonces te digo, el diezmo es súper importante, pero hay que hablar de ello, hay que probar el diezmo, y créeme que nosotros lo hemos probado. Te digo, en ese negocio, terminando el negocio de la pandemia, Dios nos proveyó, nos dio para pagar deudas, y sí, te digo, bueno, sigue siendo el mismo. Muy buen negocio. Y bueno, regresando al otro, si nosotros entendemos el diezmo como lo que es y lo hacemos como es una bendición, es una bendición, James, porque te enseña muchas cosas, te enseña la fidelidad de Dios, te obliga a ti a una disciplina de diezmar. O sea, ya no es que lo sientes, porque es darle a Dios algo de lo que Él nos ha dado. Es como yo te digo, yo cada vez que entro a un negocio, yo le digo, Padre, este es tu negocio. Nosotros somos los administradores. Y con esa fe y con esa confianza de que es de Él, puedes tomar las decisiones, puedes arriesgarte, puedes diezmar. Pero solamente cuando tú conoces el efecto o las consecuencias o lo que conlleva diezmar, es cuando tú lo puedes hacer con convicción y con obediencia. Del proceso que llevan ustedes como empresarios, hay uno que es muy especial para ustedes. Y me gustaría ahondar con ese porque, según entiendo, es donde Dios te fue preparando para ir administrando cada vez más y más y más y más y más. ¿Cómo funciona tu bebé Bambinos? Bien, me encanta ese negocio porque yo lo empecé desde que decidimos comprar ese negocio, lo fui armando, lo fui creciendo, lo fui enseñando a como yo era. Fue una experiencia de todo, he tenido muchas experiencias de aprendizaje, te digo, de aprendizaje en cuanto a personal, de manejo de personal, aprendizaje ahí en diezmos, te digo que con ese es donde yo dije, ahí va, o sea, yo voy con el 15% de diezmo y mira, respaldada siempre. Ahorita estoy en una etapa, yo creo que donde yo ya puedo, ya sé mis errores para manejar un negocio,
y puedo saber por dónde sí, por dónde no. Me apoyo mucho en mi esposo porque él me puede ver de afuera y de decir, aquí veo esto, aquí lo otro, así como viceversa yo también le digo. Entonces, en ese equipo lo vamos llevando y me encanta ese negocio, ese aprendizaje es de mucho trabajo, pero disfruto, o sea, disfruto ir a trabajar, disfruto atender a los clientes. Eh, y yo creo que esa es una clave importante, cuando te gusta lo que haces, cuando disfrutas trabajar. Entonces, y yo soy en esa etapa de disfrutar el negocio. O sea, ya no es tanto que tenga que ir porque tengo que trabajar. No, o sea, ya me puedo dar el lujo de decir, hoy no voy y cuando voy, amo estar en el negocio, amo. Pero me costó, o sea, ese llegar ahí es crecimiento muy cañón, pero bueno, vale la pena. Para los que no conocen, ayúdenos a entender, porque yo lo dije así como asegurando que ya todos entendían de qué hablábamos. ¿Qué es Bambinos? ¿Cuál es el giro? ¿Qué es lo que lo hace tan especial que lleva ya cuántas décadas operando ininterrumpidamente? Sí. Es una estética infantil que tenemos y ya llevamos operando con él 20 años. El año pasado cumplimos 20 años. Entonces es una maravilla. La verdad es un negocio muy bueno. Los que quieran poner una estética infantil se los recomiendo. Muy buen negocio. Eh, tiene, tiene, entonces es convivir con gente, es atender a clientes. Te voy a decir algo, los niños mueven la economía. Entonces, todo lo relacionado con niños es negocio. Entonces, es un negocio que tiene 20 años, crecí, te digo, crecí mucho, aprendí mucho y sigo aprendiendo, pero disfrutándolo. Dijiste algo que me llamó mucho la atención y me gustaría que me ayudaras a entenderlo. Dijiste, aprendí los errores que no se deben cometer. ¿Cuáles son los errores que como empresario, aunque sea de un negocio pequeño, siendo fiel con lo más pequeño, no podemos cometer y que pudieran acabar con lo que estamos comenzando para poder administrarlo correctamente? Por ejemplo, un error pues que a mí que ya lo tengo muy presente y que ya aprendí la lección, es el manejo de personal. Eh, a veces te gana el enojo, a veces te gana el coraje y tomas decisiones que no son correctas, no son de la manera, son correctas, pero no la manera no es la correcta. Entonces, controlar emociones, por ejemplo, en cuanto a errores que hacen el personal es bien importante, o sea, no, no enojarte y bueno, es imposible no enojarte, pero si te enojas, no tomes decisiones enojado en cuestión de personal. A mí me pasó que un día despedí a una persona porque cometió un error, me enojé y la corrí en el momento. Error, porque las cosas se deben de hacer bien y en justicia. Entonces ahora lo que hago es, cuando alguien se equivoca y amerita que se vaya, lo hago como debe de ser, sin emociones y con justicia. O sea, ¿qué es con justicia? Finiquitando, dando gracias, o sea, finalmente todos somos parte del equipo. Algo que a mí me ha funcionado mucho en la estética es que le digo al personal, somos un equipo, ¿eh? Nosotros dependemos del cliente, tú dependes de mí y yo del cliente. Entonces, si no hacemos equipo, si no hacemos un buen ambiente laboral, esto va a tronar. Alguien se va, algo pasa. Entonces, todos dependemos de todos y todos somos iguales. Vale. En la parte administrativa, que es con la que tú dominas, ¿cuáles son las cosas que no podemos dejar de hacer para que el negocio pueda funcionar correctamente? Yo creo que en un inicio de negocio no puedes tomar de ese negocio para otras cosas. Tienes que reinvertir en ese negocio. Por ejemplo, yo soy muy ordenada. Si del negocio necesita cierta reparación, no voy a tomar de otro negocio. Tiene que salir de ahí, ¿no? No gastar más de lo que ganas. eh, no gastar en cosas que no sean del negocio. O sea, en los primeros años del negocio tienes que estar reinvirtiendo, mejorando.
Entonces, si tú empiezas a agarrar y sacar dinero para otras cosas, es un error. Hay personas que ponen un negocio y desde el primer minuto ya piensan que de ahí va a salir para otros gastos o para otros negocios. No, o sea, primero tienes que recuperar la inversión y después ya puedes retirar dinero para otras cosas. Algo más que crees, porque te digo, estoy apuntando todo. Y para los que van empezando negocios, que aunque no lo crean, a los que están escuchando, pues, ustedes son grandes empresarios, pero que administran cada empresa, la más grande que tienen, como el negocio más pequeño que pareciera ante los ojos de todos que tienen. Porque yo conozco otro de sus negocios y venden cosas en espacios de áreas públicas de plazas comerciales, y tú te vas personalmente con Ángel a comprar todo a México y te metes a los lugares y encuentras cómo funciona esa parte de no despegarte del corazón de tu empresa, de no soltar esa visión. Yo creo que acabas de decir la palabra correcta, no soltar el corazón. Yo creo que otra parte que también influye mucho en el éxito, en lo que en la anterior pregunta es no descuidarlo, o sea, estar tú presencial. El propietario siempre tiene que estar, no diario, pero sí tiene que estar, ser parte del negocio. Porque si tú delegas mucho más muchas partes del negocio, pierdes control. No significa que no debas de delegar, pero debes de saber qué delegar. Por ejemplo, nosotros no, o sea, delegamos muchas cosas, pero la cuestión de cuentas, la cuestión de, por ejemplo, en los negocios grandes, la cuestión de cortes de mes, de entradas y salidas, eso no se delega a nadie, eso lo hacemos nosotros. Porque es una forma de conocer el negocio financieramente y es una forma de controlar el negocio financieramente, en los grandes. Y en los chiquitos, pues yo creo que también es un gusto, a mí me encanta también ir a comprar una mercancía, lo disfruto como no tienes idea, mi marido también. Entonces yo creo que es un negocio que también lo disfrutamos, los conocemos ya desde muchos años y es parte de tu esencia, o sea, o sea es tan parte de tu esencia que lo que vendes es lo que te gusta a ti, lo escoges como si fuera para ti. Pero es un proceso que a lo mejor, James, ya lo hubiéramos podido haber delegado, pero no sé si podría, o sea, no lo hemos querido soltar, lo disfrutamos y yo creo que también nos hace seguir en piso, ¿no? Esta es la última pregunta que te quiero hacer antes de pasar a la pregunta de elegidos, que me llama mucho la atención. Y en todo este proceso de entender que ha sido llamada como matrimonio a los negocios, ¿cómo funciona el aceptar ese rol social donde Dios te ha llamado? Porque está muy peleado, ¿sabes? Todavía sigue ese estigma de decir, oye, si sirvo los negocios no puedo servir a Dios. Y tú me estás diciendo todo lo contrario, los negocios sirven para honrar a Dios. No tienes que servir dentro de la iglesia. Inclusive alguna vez platicando con Ángel me decía, a mí me han ofrecido ser pastor, pero yo no siento un llamado ahí. Yo no siento esa pasión que siento por donde estoy sembrado el día de hoy. ¿Cómo funciona cuando pones los negocios al servicio de Dios, entendiendo que sirven para honrar a Dios, a quien no logra abrazar ese contexto? Yo creo que son de servicio porque puedes ayudar a una persona que está saliendo, que está en un bache económico, si le das trabajo, ayudas a esa persona y lo haces con la intención de, obviamente, de ayudarla, de que salga adelante. También en los negocios se habla de la palabra de Dios en algunos, porque es dar a conocer, como bien lo decías, como en suites. Eh, y porque simplemente Dios no está peleado con el dinero. No porque tengas dinero no puedes servir a Dios. De hecho, el dinero que tienes tiene que ser compartido. Si tú tienes una cuenta, si tú tienes una cuenta bancaria bien choncha y no lo compartes, ¿de qué sirve el dinero entonces? Entonces, Dios habla de economía mucho en la Biblia. Dios habla del dinero. El problema es los humanos qué hacemos con el dinero. Si amamos el dinero o amamos lo que Dios
o lo que el dinero puede hacer para servir a Dios. Ya, 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 ya. Y es esta parte de abrazar que ustedes han sido llamados a generar economía para impactar de otra manera. ¿Estoy entendiendo correctamente? Correcto, sí, porque bendecimos gente con trabajo, podemos diezmar lo que diezmamos y porque finalmente, como te lo vuelvo a repetir, los negocios son de Dios. Nosotros los administramos. Y yo creo que mientras ese dinero sirva para la obra de Dios, va a seguir creciendo. Pues siempre y cuando ayude a la obra de Dios. Muchas gracias. Oye, me gustaría ser respetuoso de tu tiempo y me gustaría llevarte a la serie de preguntas ráfaga de elegidos. ¿Estás lista? Ok. La primera, y me interesa mucho por todo lo que administras, porque son tantos contextos que digo, quiero saber cuál es la base. De todo lo que administras y llevas, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia indispensable con la cual tú operas todo el tiempo para honrar a Dios? Mateo 6:33. Haz las cosas de Dios y todo lo demás viene por añadidura. La siguiente pregunta. En esto que, el proceso de tu vida que estás, ¿cuál es el salto de fe que te ayudó a entender dónde estabas y que este era el camino donde Dios quería usarte? Te lo explico un poquito. Hay un par de aves en las rocallosas que el papá en algún momento le dice al pequeño que tiene que saltar, pero es un salto muy grande que si no lo logran pues se pueden matar, o sea, está muy delicado. Y el polluelo nunca ha saltado, entonces el papá dice los expertos que el papá ya sabe que el hijo está listo, solo que el hijo no lo sabe. Entonces, está documentado que el papá todo el tiempo le está graznando, pero lo está empujando de salta, 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 tú puedes, ya vas a volar, este es tu destino, hazlo. Hasta que el polluelo confía ciegamente en su padre, diciendo, pues si él cree que ya puedo, puedo, y se avienta. Y es en ese proceso donde es el salto de fe, donde el polluelo no sabe que va a volar y logra volar. Y logra entender que está hecho para un destino y dicen que después de eso no vuelve a regresar en un año hasta que se convierte en padre para hacer lo mismo con su polluelo. ¿En qué parte de tu vida entendiste que tenías que dar ese salto de fe para tu destino? Híjole, yo creo que ha habido muchos detonantes. Yo creo que el primero fue o sea, decidir otra vez el matrimonio, decidir regresar con mi esposo. Yo creo que eso fue la primero, ¿no? Definitivamente. Porque ahí fue mucha fe, mucha confianza y mucho amor. Segundo, y creer en Dios. Definitivamente ahí fue creerle a Él, ¿no? Híjole, han sido muchos, pero ese es el primero. Yo creo que el segundo, soltar a mis hijos. Soltar en el sentido de que se fueron y estar en paz con eso, soltarlos. O sea, no es que me aferraba a que no se fueran, no. Ya cuando ellos no estuvieron, el aceptarlo y estar en paz. Ese es uno, ese es otro. En este libro de tu vida que se está escribiendo, ¿cuál es el siguiente capítulo que te emociona más por redactar y por qué? Me emociona, tengo una emoción y un plan de, me emociona comprar un bien mueble en otro país. Estamos trabajando y me emociona pensarlo y saber que con el favor de Dios lo vamos a hacer. Pero quiero preguntar nada más para entender el contexto. ¿Para poder ir a vivir allá o para empezar a hacer negocios ya a nivel internacional? Ambos. Vivir cuando yo quiera allá y rentarlo y hacer dinero cuando no esté allá. Está padrísimo.
Y la última, si en este momento Dios uniera todos los corazones del mundo, de todos los lenguajes, y les hiciera entender el mismo dialecto, ¿qué mensaje les darías a todos? Ámense unos a otros, sin ver defectos y sin juicios. Wow, muchas gracias. Oye, Lau, yo sé que tú tus redes sociales no las manejas, pero me gustaría que la gente conociera sobre el contexto que creo que fue el diferenciador comercial que los ha catapultado un poco. ¿Dónde puede la gente conocer sobre Suites 509? Sí, muchas gracias. La página de Facebook es Suites 509 y el de bodegas creo que es en Resguardo Soluciona. Gracias. En esas sí pueden seguirlos y rentar un departamento o una bodega para que chequen el concepto. Muchas gracias. Oye, Lau, no me queda más que agradecerte por tomarle tiempo. En verdad, sé la cantidad de cosas que administras y sé lo entregada que eres a servir a otras personas. No quiero despedirme sin antes reconocerte que eres un elegido y que estás viviendo tu llamado con mucha valentía. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, fue un gusto, James, estar aquí y escucharte y también aprender de ti. Gracias. Bye, bye, bye. Bye. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.